La espalda muy derecha. Vamos a darle gracias a Dios, Padre, por tenernos reunidos en su santo nombre. Que ilumine nuestra mente, nuestra alma, nuestro cuerpo, nuestro espíritu y se abran a su divino mensaje. Vamos a hacer 3 son para iniciar. Respiramos profundo. Oh mi Señor, oh mi Dios, danos luz, Danos danos luz, luz, danos danos luz. luz, danos luz. Vamos a concentrarnos en el aire que entra y sale por la nariz. Por repitiendo Sohan o el nombre de Jesús. Concentrándonos en el aire que entra y sale por la nariz. Vamos a imaginarnos una luz muy brillante frente a nosotros. Luz de Dios, luz de amor, que va entrando hacia nuestro entrecer, iluminando nuestra mente para quitarla con el sagrado nombre Sohan. Iluminamos nuestra mente. Vamos a iluminar nuestro cerebro para que desarrollemos aún más el intelecto, orientándolo muchísimo más en la divinidad. Vamos a iluminar nuestros ojos para que aprendamos a ver a Dios en todo y en todos. Seguimos repitiendo Sohan. Iluminando nuestros oídos para que escuchemos la verdad. Aprendamos a discernir lo bueno de lo malo. Iluminamos nuestra nariz para que seamos conscientes del aliento de vida que Dios nos ha dado, el oxígeno. Y disfrutemos el agradable olor del incienso. Vamos a iluminar nuestra boca y garganta para que aprendamos a hablar la verdad. Para que aprendamos a hablar la verdad suave y amorosamente con nuestra voz dulce y cálida, sin juzgar ni criticar a nadie. Vamos bajando esta luz a nuestro pecho donde encontramos una flor de loto cerrada, que al contacto con nuestra luz se va abriendo pétalo por pétalo, como un sol de 1000 rayos inundando todo nuestro cuerpo internamente.
escaneando todo nuestro cuerpo desde la cabeza hasta los pies, liberando y sanando. Tocando todos nuestros órganos, limpiando y sanando. Sentimos como todo nuestro cuerpo está lleno de luz, que no hay ningún lugar sin luz. Transmutando todo lo negativo, activando todas nuestras células. Hay armonía en nuestro cuerpo. Ahora sentimos como de nuestro pecho sale esta energía y envuelve nuestro cuerpo externamente, como un óvalo de luz, un óvalo de protección. Luz de amor, luz de Dios, limpiando y sanando, protegiendo. Sin mente, sin nombre, sin cuerpo, sin ego. Sin padre, ni madre, ni hermanos, ni familia. Ni ojos, ni boca, ni nariz, ni oídos, ni brazos, ni piernas. Sin forma, solo divinidad. Yo soy Dios, no soy diferente de Dios. Vamos a recoger toda esta luz, la dejamos en mente y en nuestro corazón, siendo conscientes de quién somos. Abrimos los ojos lentamente. Vamos a frotar nuestras manos. Listo. ¿En qué quedamos la vez pasada? Quedamos en ver la película del pequeño Buda, que la íbamos a comentar hoy. Ajá, Hicimos pues un resumen de lo que habíamos visto pues en los anteriores videos. ajá. ¿Y qué les pareció la película? Cuéntenme. Muy bacana, me pareció Ay, muy bonita. yo no me la vi. ¿No te la viste? Yo no la puedo ver. No, yo me la iba a ver el domingo y me embolaté y no me la vi nada. Entonces la tengo es que para verme la hoy que no voy a salir.
Antes no te Ah, la bueno, cuento sí para está que bien. te la veas. Sí, sí. Pero sí podemos hablar de su enseñanza. Ujú. ¿Tú qué dices, Diego? Pues a ver, pues hay una parte, pues bueno, no voy a decir la parte. Voy a decir Sí, o sea, yo pensaba, pues o muchos pensamos que cuando la reencarnación, como la reencarnación como la vemos, es que mi alma, o lo que soy yo, paso de un cuerpo a otro. Pero ajá, también vi que un alma puede también estar en varios cuerpos a la vez. correcto, sí. Eso es como una de las que me gustó. Sí, sí. Ese es muy interesante. Ujú. Sucede pocas veces, pero sí sucede. Sí. Entonces sí, pues a uno se le revuelve la cabeza, uno dice, pues en tres. Sí, Entonces, exacto. en varios, pues ya es como, uf, pues que le parece a uno complicado, pero bueno, tendrá Sí, su cosa. sí, eso es verdad y puede suceder. Ujú. Mm, y muy interesante también, recuerdan que por ahí comentamos de que en History Channel están presentando la vida, ¿cómo es? La vida anterior de mi hijo o algo así, que Sí, les creo que dije que sí. ojalá se la vieran. Pues Muy yo, interesante y de hecho siguieron con muchos programas más y ujú. están muy interesantes, demasiado. Sí, Diego. Sí, no, creo que por ahí vi algo en History Channel que hablaban de un niño que él decía hasta quién lo mató en la vida anterior. Sí, Y fueron ajá. a la casa donde lo mataron y todo, pues Fue muy, muy impresionante, sí. impresionante. Sí, y muchos niños son así, muchos Ujú, niños nacen recordando qué fue lo que vivieron y por qué el temor a algo en este momento. ujú. Lo digo por mi nieto, Sí, un día cualquiera se levantó y le dijo, mamá, qué susto, le dijo a Kelly, ¿por qué? ¿Qué pasó? Es que mataron a mi otra mamá y a mi otro papá. mm, Ese ya se quedó como, ¿qué le pasó? ay, Entonces, afortunadamente para ella ya creció en este mundo. sí. Entonces ahí mismo nos contó, mamá, me está recordando una vida pasada de Manuel. Y yo, ¿cómo así? Entonces hablé con él. Y Ajá, efectivamente él decía, es que mi otro papá y otra mamá los mataron unos payasos. Y yo, sí, ¿cómo fue eso? payasos. Contame. Es que sí, ¿usted conoce la ciudad de Guarapa? Y yo, no, 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 no Guarapa. la conozco. Sí, allá vivíamos. Y mi papá se llamaba así, ya me olvidó porque eso hace rato ya. A mí ya se me olvidó el nombre de ellos, pero él mencionaba que habían unos hombres disfrazados con máscaras de payasos y estaban haciendo como un asalto o algo así, estaban como Ujú, atracando un lugar y ellos salieron armados y empezaron a disparar a diestra y siniestra. mm, Entonces ahí cayeron ellos, ¿cierto? Entonces el niño se levantaba asustadísimo recordando eso. Entonces, son cositas pues que se van presentando y uno no las cree hasta que uno ya las ve como mm. palpables y uno ya ve esos programas y dice, sí, es que sí es. O sea, uno, la gente dice que eso lo de la reencarnación es muy, pues muy efímero, es algo que se está imaginando la gente o de que es un proceso del cerebro y que la gente cree haber recordado algo, de pronto fue un programa de televisión o lo que sea. La gente habla muy y especula muchísimo, pero Ajá. ya cuando uno lo vive, uno dice, wow, esto es una realidad que uno no puede, digámoslo así, como ignorar, ¿cierto? Entonces es muy interesante cuando sucede y está ahí al lado tuyo y te lo están recordando. Sí. Entonces es muy interesante el asunto. Y de hecho yo recuerdo cosas de cuando estaba en el vientre de mi madre.
Y yo le decía, mami, es que tú hiciste esto, esto y esto, y pasó esto y esto y esto, y estabas vestida así y así, y yo te veía gordita. Hasta yo creí, hasta cierta época, yo creí que era que mi mamá había abortado a alguien, porque yo la Mm. veía embarazada, pero resulta que el embarazo era de mí. Ah, Entonces, eso era una cosa loca, o sea, cierto, mm, son cosas que pasan, pero que con el tiempo tú vas, wow, esto es verdad, o sea, mm. sí. Son cositas que suceden, pero Así, por ejemplo, ahí están. los niños que, por ejemplo, a muy temprana edad tocan, por ejemplo, piano, o un instrumento bien complicado, pues yo digo que de alguna parte tienen que traer esa información, porque Sí, claro, para aprender piano o cualquier instrumento eso requiere práctica, o sea, eso sí, requiere sí. que usted sepa. Entonces, para mí también me parece muy inverosímil, pues, que no se tenga algo antes, que no haya como algo más que simplemente el cerebro, no. Ahí la No, 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 reencarnación es una buena explicación para eso. sí. Por ahí me vi uno muy interesante también de gente que se ha golpeado la cabeza Ujú. y resultan haciendo cosas increíbles. Sí. Pero ellos tratando de explicarlo pues en conexiones del cerebro y todo eso, pues ustedes saben que todo lo llevan a esa parte científica donde Ujú. ellos creen ver eso. Entonces ellos se ponen a investigar y ven, por ejemplo, un cerebro de un psicópata y ellos hacen el estudio de eso y todos los psicópatas tienen el mismo funcionamiento del cerebro. Ujú. Pero oh, sorpresa, cuando un médico de esos dijo, no, pues entonces léanos a todos en mi casa, por ejemplo, inclusive él. Y taparon los nombres, o sea, para que Ujú. vieran, cuando de pronto él vio que uno de los cerebros de su familia era igualito Ah, de un psicópata. a, Ajá. al del psicópata. Cuando, oh sorpresa, cuando él destapó el nombre era él. Ja. Entonces él decía, pero yo no soy psicópata. O sea, ¿o qué pasó conmigo? ¿Por qué no? Entonces yo, bueno, viéndolo bien, yo soy muy asocial, a mí no me gusta la gente, a mí casi no me gusta la gente, yo tengo mi esposa, mis hijos, pero en un círculo como muy cerrado y a él no le gusta interactuar. Sin embargo, él tenía un cerebro de igual. Ujú. Entonces, como estábamos comentando León y yo, no, pues es que eso hace parte es como del alma ya. O Ujú. sea, hay cosas que ellos nunca van a descubrir y por más igual esas imágenes sean iguales en cualquier tipo de personas, tiene que ver todo es con el alma, porque ella es la que está programada para vivir de alguna forma en este mundo. Ella es la que tiene que resolver sus propias cosas para surgir y seguir adelante, ¿cierto? Que unos vienen como psicópatas, otros vienen como drogadictos, alcohólicos, Ujú. ladrones, etcétera, lo que ustedes quieran. Pero todos estamos en el camino, por eso yo les decía, es que todos estamos en el camino, no importa lo que hagamos, pero todos estamos evolucionando al mismo punto, que es la Correcto. divinidad. Unos más que otros o menos que otros o casi nada, pero ahí van, Ujú. ¿cierto? Entonces eso es bien interesante, ¿no les parece? Sí. Sí, ver esas Es un cosas es tema. agradable porque ahí es donde sí, sí, dime. No, Espera, no, amor. Bueno, amor. que ver y escuchar todo Aló. eso. Está muy entrecortado, Nancy. Casi no te. Perdón, ¿qué? Ah, yo escuchando y viendo como todo este tipo de historias, donde para mí ha sido completamente puede suceder después de que alguien se muera y donde tal vez alguna hipótesis que puede ser muy certera, que es el tema de la reencarnación. No sé si eso también aparece en libros bíblicos o eso no está escrito en ninguna parte. Tanto Tomás, ya se me olvidaron los versículos. Creo que eso lo Bueno, yo no me voy mencionaba a Jesús. recordar. Creo que eso lo mencionaba Jesús. Por ahí en alguna parte lo mencionó Jesús.
algo de que No, decía que lo que hagas en esta vida en la otra se reflejará, algo así. también hay una parte de Jesús que dice, pero hay otra que es totalmente atractiva y es cuando hablan de de este señor, el Bautista, que cuando falleció él volvió como, no recuerdo bien, pero yo sé que está y lo vamos a leer. La próxima lo leemos para que ustedes vean el proceso de ambos. De hecho, eh, Jesús le dice, es que tú viniste como cuando vino y se refería a ese santo y al que es ahora. Mm, Entonces, tú vienes con esas actitudes, esas cosas, o sea, es como queriéndole decir, volviste y estás aquí conmigo ahora. Entonces, esas cosas son maravillosas. O sea, la gente en la Biblia las explica de otra forma, lógicamente, pero está en mí, el texto está en mí y eso no lo podemos negar. mm. Sí, Claro, entonces para el claro, que quiera ver, porque a mí me da la impresión de que la iglesia como que no apoya mucho esa teoría. No sé no, por qué lo veo desde de esa forma. no, porque a ellos no les interesa esa parte. Como habíamos hablado la otra vez, hay muchos intereses a nivel de egos o de negocio o de como lo quieran llamar, Mm, ¿sí? Y eso lo vimos desde, yo creo que desde la primera que hicimos, donde la iglesia no está de acuerdo con manifestar muchísimas cosas. Ahí fue donde hablamos de esta película Estigma, ¿cierto? mm, Entonces, es algo así, porque es que en la película los directores y todo, productores, toda esa gente investigó y ellos dieron con uno de los secretos de la iglesia. Y cuando salió Estigma, eso no le dieron como tanto, pero sí hubo revuelo y la iglesia protestó, que cómo era posible que hicieran una película con algo así, que eso era mentira. Y yo, pero entonces, si es mentira, entonces, ¿por qué salieron a hablar? Es una película y la gente sabe mm. que las películas son ficción, ¿por qué salieron a hablar? Ellos Correcto. mismos enterraron el puñal, así de sencillo. Entonces, mira que son cosas que están ahí, que son palpables, que la gente las puede experimentar. Y el evangelio de la película decía, es que se construyó la iglesia. eh, eh, Todos sabemos que Pedro es como esa piedra que pusieron se, Para la iglesia. para que el evangelio de la palabra fuera algo muy sagrado y muy bonito, ¿cierto? Ahí estaba. Pero, pero el evangelio ahí se refería a que uno necesita una edificación o un templo para, para acudir a Dios. Es que el templo eres tú mismo, el cuerpo Mm, es eres tú mismo, ¿sí? Porque por tu cultura y tus cosas te han dicho que ir al templo y tenés que tener una disciplina espiritual, eso está bien, pero que no te digan mentiras, o sea, que no te vuelvan un zombie así, que si no está en la Biblia no existe, o que si no está en mi escritura sagrada no está, no existe o no es válido lo que me digan allá afuera, ¿cierto? mm. Es expandir tu Ujú. mente y tener un amplio conocimiento muchísimo más alto, pero es que ellos lo que quieren es que la gente no se confunda y que no se nos vayan de las iglesias. Es el trabajo de nosotros, ¿qué? ¿Cierto? Claro. Es verdad, es verdad. Y de hecho, hablando pues como de esto, esta semana escuchaba, no sé si ustedes también vieron un comentario que hizo el Papa Francisco, que eso como que de cierta forma tiene sus personas que están a favor y en contra, porque son palabras que para un papa es difícil escuchárselas a un santo pontífice, donde él hablaba como muy abiertamente del tema de que la sexualidad era como casi igual que comer, que era algo de la vida
cotidiana, por decirlo así, y que muchas Sí, personas, y más que todos los sacerdotes o las iglesias, van muy en contra de ese tipo de de comentarios. cosas, Mm. entonces, de comentarios. Entonces, a mí este papa, por lo menos desde que ingresó, a mí me ha parecido un papa muy, como muy humano, y como que a pesar de que está en ese lugar, él se pone en el lugar tanto de la iglesia como de lo que se vive en un día a día. Y me causó pues como gracia el hecho de que haya dicho eso, pero pues me pareció bien, porque eso va a hacer que las personas vean que la religión no es tan mala, como que todo se encasilla, que solamente se pueden hacer unas cosas y otras cosas no. Exacto. Así es. Eh, Amor, tú me ayudas. ¿Tú recuerdas la parte de la Biblia donde hablan de la reencarnación? Es Tomás, como que no, bueno, enseguida apenas se organicen. Entonces, son muchísimas las cosas que hay, ¿cierto? Pero en todo caso, lo importante es que cada vez que investiguemos algo, analicemos algo y todo eso, por ahí hay una música, tratemos de cerrar el audio para que no interfiera mucho. Y cuando Yo vayamos no a soy. hablar, lo haremos. Yo me estoy tomando unos roncitos, pero no soy el de la música. Recuerde que lo están grabando. Usted está Perdón, manejando. es mentira, es mentira. Voy conduciendo y conduciendo no lo puedo hacer. Amor, ¿tú recuerdas lo de la El Biblia pasaje de la donde habla? Biblia. Sí, es que no me acuerdo en qué, se me fue hasta el versículo, todo se me fue. No, exactamente, ahorita no me acuerdo, pero hay 2 o 3 referencias en la Sí, Biblia donde se cree entender que se habla de la Biblia. Pero debemos sí, acordarnos también que la Biblia, como la conocemos nosotros, es un texto que ha sido manipulado igualmente por los hombres. Mm. O sea, no sí, es Sí, que más que todo la Biblia es un texto político, no tanto correcto, religioso. correcto. Y es un texto político, como lo dice sí, Diego, y es más un texto guía o contando lo que pasó en aquel momento. Entonces, mira que en la Biblia no están todos los libros que escribieron, no están todos los seguidores de Jesús que escribieron acerca de él. Mm. De hecho, la Biblia se escribió mucho tiempo después de que Jesús falleció. Se hizo la compilación de lo que conocemos hoy como la Santa Biblia. La Biblia es un documento, como dice Diego, político, es un documento histórico. Y ahí Amor, hay amor, palabras. colócate bien el micrófono porque a veces se te pierde, se te escucha pacífico y otros muy duro. No he movido el micrófono, de pronto la conexión. Sí, ahí está Ah, bien. ok, ya, ahí. Ok, entonces hay una parte en la Biblia donde hablan de Juan el Bautista, que si Juan el Bautista es el mismo de Elías. Elías, Mm. Entonces está esa parte, referencia, correcto, sí. esa referencia. Otra es cuando la transfiguración, que estaba en el Monte de los Olivos Jesús y aparecieron 2 personas al lado de él, y también como que si esos eran reencarnados pues para estar con Jesús. Ajá. Eso es lo que me acuerdo que es en este momento con respecto a la reencarnación y la referencia en la Sagrada Biblia, que sigue siendo sagrada para nosotros en nuestro creer cristiano católico. Ujú. Y no hay que dejar de reconocer que también muchos de lo que hay ahí, salmos y todo eso, son los que utilizamos para liberación y sanación, inclusive. Y muchas de estas cosas sirven, o sea, es que no es que sea un libro totalmente ajeno Ujú. a aquella historia maravillosa de nuestro Maestro Jesús y de las cosas, ¿cierto? Pero, pero que es un libro que no es algo como tan sagrado como es el Corán o eh, Mm, están en los los, otros que son el los Ramadán, sagrados, los sagrados se lo damos nosotros en nuestra construcción religiosa. Pues para los católicos, la Biblia tiene ese carácter de sagrado. Ujú.
El Corán para ellos tiene el carácter de sagrado, el Bhagavad Gita tiene el carácter de sagrado. Son Sí. textos sagrados porque traen esa enseñanza que conduce al hombre a la liberación y a ese crecimiento de tipo espiritual. Ujú. Exacto. Entonces hay que saber leer la Biblia, hay que saberla entender y no volvernos tan literales a lo que ella dice allí. Porque uno lee el Antiguo Testamento frente a lo que es el Nuevo Testamento, y el Antiguo Testamento dice cosas que, por Dios, a hoy no podríamos aplicar. Ujú. Exacto. Mientras que en el Nuevo Testamento se habla más sobre el crecimiento, y ya Dios no deja de ser un Dios castigador para ser más bien un Dios conciliador, un Dios que te acompaña, que te aporta, que te sirve. Mientras que en el Antiguo Testamento Dios es un Dios enojado, bravucón, que no entiende razones, que todo lo resuelve es destruyendo y acabando hasta con el de la tierra, como dice uno. Ujú. Ajá. Sí. Pero bueno, de todo hay que experimentar en este mundo y muy rico uno tener el conocimiento de muchas cosas sin perder nuestra fe, que es la que nos hace estar con los pies puestos en la tierra, y podamos escudriñar mil información, mil cosas, pero sin perdernos, ¿cierto? Ujú. Esa es la principal herramienta que tenemos para no dispersarnos, ¿sí? Porque mucha gente empieza en un lado y luego le interesó más el otro, entonces se fueron para el otro y después se salen de allá porque se aburrieron, entonces se van para el otro y eso hacen huecos y huecos y huecos y huecos. No, es un Hay, sinfín de cosas hay un libro, y nunca están estables. Dime. perdón amor, hay un libro, no recuerdo en este momentico el título, yo lo compré alguna vez y me lo quise leer, y el libro en el prólogo te decía que si tu fe no es lo suficientemente sólida, no está lo suficientemente arraigada, mejor no leyeras ese libro, porque iba a encontrar muchas cosas que iban a socavar mi fe en la Iglesia Católica, en la religión católica como tal, que era un documental hecho por unos periodistas donde ellos decían que se enmascaraban pues todo ese montón de secretos. Yo dije, Ajá. yo no tengo ningún problema en leerlo. Yo tengo mi convicción religiosa, mi convicción espiritual, y eso no lo va a cambiar. Entonces, como dice Claudia, o sea, uno tiene que ser muy claro en dónde va a meter sus narices y hasta dónde está dispuesto a exponer su tranquilidad mental, hasta dónde está dispuesto a exponer su tranquilidad espiritual, simplemente por ir detrás del conocimiento. Exacto. Yo tengo una pregunta con respecto a eso. Digamos que una persona pues inició pues en la religión católica Sí, y pasa por un proceso espiritual X. De sí, repente esta persona decide que no necesita de la religión católica, pero realmente no se mete en ninguna religión. Y, y él siente que está conectado con Dios. O sea, él pues, todavía cree, o sea, esa persona realmente sí lo está haciendo bien, en el sentido de que, como nos habían dicho antes, que uno se tiene que aferrar es a sus raíces, con lo que vino a este mundo, o no. Si me hago entender, no sé si... Ujú. sí, correcto. Así es. O sea, Ya ahí, encontré, dale. ya encontré algo. Está en Primera de Corintios, capítulo 15, del 35 al 38. Y dice así, pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Necio, lo que tú siembras no se vivifica, sino muere antes. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo que perdón, el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Pero Dios le da al cuerpo como Él quiso, y cada semilla su propio cuerpo.
O sea, Ahí más la, claro re- imposible, pues digo yo, ahí la referencia es que una cosa es el cuerpo, otra cosa es el alma. el El, alma, el cuerpo correcto, se siembra y se destruye. exacto. O sea, que ese cuerpo resucite, no, ya eso ya pasó. Mm. Que la, Exacto. esencia, que la semilla que sembró, que es el alma, vuelva y nazca, es factible, es posible. De hecho, esa es Y la aquí, y aquí la de Juan el Bautista. Y le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo, no soy. ¿Eres tú el profeta? Respondió, no. Le dijeron, pues ¿quién eres? Para que demos respuesta a lo que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Eso está en Juan 1, 21, 23. Digo, ¿qué es el nombre? Para que tengas de él memoria. Y el Hijo del Hombre, para que lo visites. Le has hecho poco menos. Espera, dijo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el Hijo del Hombre para que lo visites. no, Le pero has, ya, perdón, ya la referencia del bautista y la pregunta ya es la primera parte, ya lo demás es lo que está ahí en el texto como tal. sí, estoy buscando la de Tomás, que está más explícito en Tomás. Entonces, con respecto Y a la por acá pregunta de estaba, Diego, digo, en Mateo. ¿Ibas a decir algo más, amor? pues con respecto a la pregunta de Diego, que Diego dice Sí, que alguien, ¿cómo fue la pregunta de Diego? O sea, Que sí es, aparte del texto sagrado y de la religiosidad, y ya está conectado, pero o si repites. ¿está qué? Perdón, no te escuchamos. No, para que Diego nos repita otra vez lo ah, que bueno, no, mencionó ahorita. lo que yo La decía es que, pregunta. o sea, una persona X que nació en la religión católica Mm, y que por cosas del destino, por cosas de su evolución personal, quiso simplemente dejarlo porque realmente no es para él el tema, pero realmente él siente que está conectado con Dios, que lo que él hace le genera esa evolución que a esa persona le transmite, o sea, y partiendo desde lo que ustedes hablaron, que una persona debe pegarse a sus raíces, o sea, con lo que menciono, ¿eso es válido? ¿Esa persona lo está haciendo bien, o lo está haciendo mal, o se pierde o no? ¿Sí me hago no, no, no entender? se pierde. No, pues para mí no se pierde. Mira, cuando nosotros reencarnamos, nosotros decidimos con quién y dónde, ¿cierto? Entonces, supongamos hoy fui católica, mañana puedo ser Krishna, puedo ser budista, puedo ser zoroastrista, yo qué voy a saber, ¿sí? Donde necesite estar. Entonces no es que vaya en contra de, porque si yo, mi conciencia me dice que Dios es todo, no importa el nombre ni la forma, a donde quiera que uno vaya, siempre va a estar Él. Correcto. Entonces, Eh, eso yo no tiene nada. lo que entiendo ¿Sí? que dice Diego es en esta encarnación, en esta vida, yo como león me alejé de la iglesia católica, me alejé de la Biblia, pero Ujú. estoy convencido que lo que hago está bien hecho en cuanto a mi conexión con Dios. Es Ajá. más o menos la idea, ¿cierto, Sí, Diego? sí, sí, así más o menos es la En idea. esta vida, no, pues igual yo pienso que no es que uno, a ver, yo siempre he dicho que uno debe estar donde vibre. Ujú. Ahora, A mí me pudieron haber, digámoslo, criado en una religión, pero yo cuando esté más grande decido estar en otra, ¿cierto? No es que lo esté traicionando, Ujú. no, es donde yo me sentí cómodo y me siento feliz ahí, porque no me gustó lo que yo experimenté de pronto allá. Y eso no va en contra de, dime. lo que hemos dicho siempre es, o sea, es bueno nacer dentro de una religión,
correcto, Sí. que en tu casa, en tu hogar, en tu sitio de familia, haya una forma de Dios a quien guíen, a que los guíe y a quien respeten, correcto. Pero no morir en ella. Eso es bueno para ti, nacer en una religión. Sí. Pero lo importante es no morir en ella, o sea, no volverme esclavo de la religión, sino antes llegar a trascender Ir a más. un tema de tipo espiritual. Ujú. ¿Qué es espiritualidad? Yo hablo por mí, en mi caso. Yo he estado en reuniones con krishnas, con musulmanes, con budistas, con protestantes, con evangélicos. Ellos van y hacen sus oraciones a la forma de Dios que ellos tienen. Y yo simplemente me conecto con mi forma de Dios y hago mi oración. Eso no me desvirtúa la cabeza. O sea, No. hemos logrado estar por encima de la religión y saber y entender que el camino de uno es tan válido como el otro. Y Simplemente es eso. entrar, Entonces, y entrar a ese lugar con el mismo respeto al que entraría al mío, Ujú. ¿sí? Claro. Porque es que mi conciencia va más allá de la forma y el nombre. Si mi conciencia es ver a Dios en todo, ¿por qué no entrar a una mezquita y arrodillarme a orar? ¿Por qué no? Si me lo están permitiendo, ¿cierto? Entonces, si ellos se agachan allá a arrodillar, pues yo me arrodillo a meditar y ya, ¿sí? Entonces, Dios no es es, religión, la religión es un camino. Dios no es religión, yo voy a hacer, es hablar con Él. O sea, yo voy a ir a conectarme con mi divinidad. Punto. ¿Sí? Eso es todo. Por ejemplo, nosotros hemos estado en muchos lugares y cuando fuimos a los Krishnas, me pareció hermosísimo el ritual que ellos tienen, hermosísimo, una cosa muy bonita. Y ellos comparten alimentos y de todo, es una cosa muy hermosa. Pero es eso, es ver y recoger lo mejor de cada situación y cosa. Por eso cuando yo en la meditación me concentro en que la luz la envío a mis ojos, a todos mis sentidos, es para que ellos empiecen a hacer como una especie de sedazo, donde toda esa información yo le voy haciendo así y que caiga lo mejor. Y lo demás me lo tomo. ¿Entienden eso? Ujú. Uno aprende cosas maravillosas de muchas religiones y de muchas personas que están dentro de esas religiones. Pero eso no quiere decir que yo vaya a adoptar su disciplina o sus cosas, porque no, o sea, no. Yo ya tengo mi forma de llegar a la divinidad y estoy feliz ahí. Entonces Ahora, eso es lo que yo tengo que aprender a aceptar y entender que donde yo vaya, Él siempre está ahí, Ahora, si te conectas tanto con esa idea, con esa con forma esa de idea. llegar a Ya Dios, eso es otra cosa. es válido, Es porque es válido, caminar sí. hacia Él. O sea, siempre hay un punto de moralidad donde yo debo entender qué es bueno y qué es malo según mi escala de valores. En mi escala de valores, robar es malo, matar es malo. Si yo me entro en un grupo religioso y me incitan y me dicen que eso es bueno, obviamente allá Ajá. no me voy a quedar, porque no es lo que va con mi escala de valores. Entonces, religión también es eso, escala de valores. No sé, Diego, si eso de sí, pronto sí, logra cubrir tu inquietud. sí, sí, sí. Ok. Listo, gracias. Bueno. Eh, habíamos hablado pues muchas cosas de la mente y es bueno hacer toda esta clase de preguntas porque es la misma mente la que te pone en ese cuestionamiento, ¿cierto? En estas cosas, indaguen, investiguen, porque eso es bueno. Y ella también ayuda muchísimo, entonces ella es la que dice, ay, no, mejor vámonos para allí, como, o vámonos para allá, o hagamos todo eso. No, o sea, donde yo de corazón me sienta a gusto y feliz, ahí debo de estar. Desde el corazón, desde el Sí. alma. Que si yo me fui por donde los budas y preferí estar allá con ellos, quédese allá. ¿Sí? Pero no empiece aquí, allá, allá y acá, porque eso no tiene sentido. Ahí sí es la mente loca, haciéndote un recorrido mundial por todas las cosas, y no es así. ¿Cierto?
Entonces, la mente tiene 5 tipos de distorsiones. ¿Ustedes se acuerdan de cuáles son esas distorsiones? La mente. Distorsiones. Distorsiones, ¿se Distorsión. acuerdan? Bueno, No pero me también, no, yo no se la voy a decir. No, No, no las veo anotadas. pero sí están. No, sí, sí, sí. Las distorsiones, acuérdense, distorsiones, habían distorsiones. Pero también, espérenme un momentico, yo abro la puerta. Ya llegamos. Ahora sí. Las distorsiones de la mente. Distorsiones, sí. Pero también tenemos las distorsiones, la mente tiene 5 problemas que nos hacen, ¿cómo decir? Distraernos del mundo, al verdadero mundo que deberíamos de pertenecer, que uno es el deseo. Ujú. ¿Cuáles son los otros? El El miedo, deseo, La ira, la ira, la avaricia, el apego, sí, orgullo, sí, celos. la Ya dije, indiferencia creo que era. son más. sí. Envidia, Digámoslo así, todas esas se contienen. sí. Y habíamos hablado de deseo, gustos, aversiones, penas, apegos y repulsiones. Ahí están todas. No, Sí. Entonces esas son las 5 distorsiones. no. Esas no son las 5 distorsiones. No se las Ah, ya. voy. Recuerden. No la encuentro. A medida que vamos hablando, se van a encontrar con ellas. ¿Sí? Ujú. Bueno. Eh, hay también unos ciertos complejos que tenemos. Esos complejos son de codicia, Ujú. que son deseos no cumplidos. Acuérdense a qué nos lleva la codicia. ¿A qué nos lleva? Acuérdense. Son deseos no cumplidos. Pero cuando no se nos cumplen esos deseos, llegamos al punto de hasta del odio. Acordémonos de eso. Ujú. De odiar al otro. Hola. De odiar al otro. Ujú. De culpar a todo el mundo. Que solamente él tiene la razón. No, de culpar a todo el mundo porque no se me están cumpliendo mis deseos. Ah, ya. Entonces todo el mundo tiene la culpa de que las cosas no salgan como yo quiero. ¿Sí? Eso es codicia. Ujú. Hay otro complejo que es el odio. Y ese es arraigado por la codicia, pero que vive uno con una tristeza impresionante y uno llega al punto de que la enfermedad de moda, ¿cuál es? El de estrés. El estrés, la ansiedad, La la depresión. depresión, eso. Depresión. Y esos son deseos no cumplidos. Es una frustración inmensa que tenemos, pero porque nuestro vacío es demasiado grande, ¿cierto? Ujú. Porque no tenemos idea de quiénes somos realmente y cómo deberíamos de manejar toda esta situación. Entonces, esos 2 complejos son algo que nos lleva a carecer de bienaventuranza, de todo este proceso divino que estamos viviendo de bienaventuranza, ¿cierto? A esa bienaventuranza a la que debemos de llegar cuando erradiquemos ese sinfín de cosas, de ese ego, de ese odio, de ese resentimiento, de esa tristeza, de, ay, es que yo no soy capaz, o es que yo no, o culpable, o es la culpa mía, o sea, hasta la culpa de algo, o simplemente la ignorancia de no saber cómo salir de ahí, ¿cierto? Ujú.
Entonces son ese cúmulo de cosas. Es un cúmulo, ¿sí? Bueno, vayan pues mirando las distorsiones por ahí. Yo sé que les va a salir por ahí. Bueno, la forma influye en la mente y el hombre se clasifica en cuáles se clasifica el hombre. El hombre, ese sí se acuerda. El hombre. El hombre se clasifica en 4. Sí, Ah, el sí, era, santo, El santo, el sí, san, humano, el el humano, humano demoníaco y y animal. animal. el demoníaco y el animal. Muy bien. Esos 4 hombres, ¿cómo los definimos? El hombre santo, ¿cómo se define? El que está al servicio de Dios. El que está a servicio de Dios. Y, Vive y y lo- come, respira Dios todo el Dios. tiempo. ¿Sí? Ese es el hombre santo. Y el hombre humano El humano, el tiene humano. buenos valores. ¿Cuáles son esos valores maravillosos de ese buen ser humano? Pues tiene que ser nobleza, paciencia, Exacto, muy Ujú. bien. eh, Justicia, Justicia. justicia, es un hombre generosidad, humildad. generoso, es muy servicial, es amoroso, Ujú. Ujú. ¿sí? Tiene muy y grandes virtudes y vive en función de esas virtudes. Es un hombre calmado, es un hombre que está, digámoslo así, muy, muy estable en esa conducta, ¿sí? De Ujú. buenos hábitos, de orar mucho, de entregarse. O sea, uno ve, es como muy, a veces es muy común ver a estas personas, inclusive ayudando en las iglesias, en templos, en organizaciones, ONGs y mil cosas, haciendo servicio y otras cosas más, ¿cierto? Donde tienen esos buenos sentimientos y muy arraigados en su ser. Ahora, ¿cuál es el nombre demoníaco? El que ya se El deja El guiar por de, el deseo, por la por avaricia, vicios. por vicios. Come, bebe, Mm. rumbea, es El que está egoísta, no le involucrado sí, importa a los en vicios. demás, hiere a los demás, los cela, les tiene envidia. Ese es el hombre demoníaco, ¿sí? Que está inmerso en esos deseos, en esa cosa. Pero el hombre animal, ¿qué es? El que, Que ya se que guía se por basa sus. en placeres sexuales. Sí, que solo por lo Exacto, primario. desde que nace. Ujú. Y es totalmente, o sea, no tiene conciencia de nada, ni lástima, ni compasión, él no sabe nada de eso. Y cuando ve y experimenta a una persona así, la quiere hasta matar, porque no le gusta. La puede agredir, puede acabar hasta con su vida porque no le gusta la luz. O sea, para él no existe eso. Para él no existe sino su sed de ese deseo sexual desbordante y que cada vez que va creciendo, a medida que va creciendo, es mucho más grande y tan grande que se vuelve un animal absoluto porque no hay conciencia y le gusta el dolor, disfruta de todo esto. O sea, ya es totalmente inconsciente. Esas son las 3 clases de hombres que hay, ¿sí? Ujú. Sí. Bueno, nosotros ya habíamos hablado de esos hombres. Entonces, muchachos, acordémonos. Entonces, ¿a causa de qué se dan todas estas cosas en el ser humano? ¿A causa de qué? ¿Ustedes qué consideran que qué causa todo esto de todo lo que hemos hablado hasta ahora? El miedo. ¿Quién Pero, más? pero ¿qué causa qué? ¿Qué cosa? Todo este desorden en tu mente, en tu interior, en todo. Mm, de pronto ¿Qué que el hay? entorno ¿Cuál es la causa? ¿Cuál es la causa principal de que el hombre llegue a esos estados? o alejarse de la vida espiritual. Es solamente una palabra y se llama mente. ilusión. Mente. Mente. Ah, ya. Ilusión. La mente.
Si usted es puramente, arriésguese a hacer de todo, ¿sí? Por eso muchas veces nuestra vida es totalmente vacía, porque siempre la mente ha hecho lo que le ha dado la gana con nosotros, ¿cierto? Cuando ya empezamos a hacer un trabajo como este, es que vamos tomando conciencia y tomando control de nuestro verdadero ser. Mientras tanto, estamos a expensas de la mente. Y ya hemos visto todas esas clasificaciones, esos mundos donde todo se entorpece, donde todo lo que podemos hacer y lograr ser a veces se sale de control, porque es la mente la que está haciendo con nosotros todo esto. Mientras haya una inconsciencia de divinidad, estamos expuestos a lo peor. A vivir tristes, desilusionados, ¿sí? No tenemos salida, nos ahogamos en un vaso con agua, entonces la salida es matémonos o dediquémonos a la drogadicción, al alcoholismo. No hay salida, es que no hay salida, hermano, esta vida es, ¿sí? La gente uno la escucha hablando de esa forma y es porque no estamos controlando esa parte. Entonces, la mente es la causante. Entonces, ¿qué hacer para controlar esa mente? La meditación, por ejemplo. ¿La qué? La meditación, por ejemplo. La meditación. Sí. ¿Qué más? Mencionar el nombre de Dios no la mayor cantidad de tiempo posible. Sí. Pero recuerden que estas grandes herramientas las tenemos que interiorizar y practicar. Si no interiorizamos y no practicamos, no va a haber conciencia, va a haber información. Y nosotros no estamos para información. Este mundo ya no está para más información. Este mundo está es para que hagamos cosas, para que cambiemos. Porque si no cambiamos, entonces el mundo va a seguir igual. Entonces va a haber mucha erudición, pero no va a haber transformación. Y si no hay transformación, entonces ¿qué carajos estamos haciendo aquí perdiendo el tiempo? No estamos haciendo nada. Y ni crea que con pegarse unos golpecitos de pecho y ir a comulgar voy a estar tranquilo, ni crean. Porque yo tengo que interiorizar todo esto, porque yo tengo que sacar lo malo que hay. Nosotros siempre estamos en un constante, en una constante transformación, pero esa transformación o se puede dar negativa o se puede dar muy positiva, ¿cierto? Entonces, tenemos que practicar. ¿Cómo me doy cuenta yo de mi transformación cuando siento que estoy haciendo algo por mí y que los demás lo ven reflejado? Porque a nadie, y menos a un niño, se le puede engañar. Hay niños que te miran y quieren estar contigo cuando estás haciendo algo por ti. La misma gente se encarga de verte y dice, ay no, pero porque no se acerca y qué horror, esta persona no me gusta. Y no es porque sea mala gente, muchas veces es porque está tan confundida, con tantos problemas, que su energía no es de buena vibración. ¿Sí? Entonces hay que transformar. Y miren, yo sé que nosotros aquí estamos viendo muchas cosas al tiempo, ¿sí? Por eso estamos en un repaso. Porque es que nosotros somos así, sí, ya me hablaron de esto, pero no lo estoy reteniendo. ¿Y por qué no lo estoy reteniendo? Porque no estoy practicando. Y si no practico, entonces, ¿qué voy a hacer? Entonces, ¿cómo voy a tener en cuenta cuáles son las herramientas que necesito?
Y que si cualquier otra persona por allá encuentro en internet, me va a hablar de los tres velos, de los tres mundos, sí, yo ya lo sé. Y de pronto va a decir algo, a mí me han pasado cosas de muchas personas, hace poquito me pasaste una de una señora, estoy de acuerdo con ella en unas cosas, pero no en otras, porque hay que profundizar mucho más en otras cosas. Y una cosa es que yo le diga a usted por información lo que ya está escrito o lo que ya está hecho y te dé la información. Otra cosa es lo que yo piense. Y yo no puedo hacer eso. Si yo estoy dando una información, la tengo que dar como es. Y si no la doy como es, entonces a mí me la cobran. ¿Cierto? Una cosa es lo que yo piense y que por experiencia, no, esto es tal cosa. ¿Seguro? Ojo, el ego da malas jugadas. Ojo con eso. ¿Sí? Entonces uno tiene que estar muy atento. Uno tiene que estar en la jugada, como dicen. Me están diciendo esto, yo voy a indagar más. Porque de eso se trata. Y cuando uno quiere ser mejor, uno indaga. ¿Sí? No se queda con la información solamente que te dan. No. Yo me acuerdo que mi maestro espiritual decía, vengan con todas sus dudas. Vengan con el vaso lleno hasta aquí y me lo descargan acá. Vengan con todas sus dudas. Porque si no es así, entonces, ¿cómo vamos a aprender? Y una pregunta, por más tonta que parezca, puede ser muy importante para mover cosas en el universo. Entonces, nunca ni nos minimicemos, ni nos pongamos como, ay, no, eso ya lo sé. No. Siempre escuchemos, siempre estemos atentos y aprendiendo bastante. ¿Sí? Entonces, la mente es la causante de toda esta clasificación, con conciencia o sin conciencia. Nos lleva a odios y a deseos. Se van dando las distorsiones, que hay que recordarlas. Ok. ¿Sí? La meta de un ser divino es vivir con un hombre, con conciencia, bienaventuranza, bienaventuranza, y así desarrollar su propia identidad como ser espiritual, con disciplina, Devoción. que aprenda a ignorar los caprichos de la mente. ¿Sí? Porque si nosotros la seguimos alimentando, nos vamos a perder de muchas cosas en la vida, de disfrutarla con personas. Yo no me puedo cerrar en que, es que a mí no me gusta tratar a todo el mundo. Está bien que no te guste tratar a todo el mundo, pero no le puedes cerrar las puertas al mundo. Tú no sabes en qué momento vas a necesitar de esa persona o qué te está mandando el universo con estas personas que deberías de ensayar y mirar a ver qué hay para ti. Por ahí tengo una personita que me dice, es que yo quiero conocer al hombre de mi vida, pero no salgo a ninguna parte. Y yo, ¿cuándo lo vas a conocer entonces? Pues, entonces, ¿cuándo? O sea, que quiere que le llegue como el señor este del cuentico, ay señor, yo quería que tú me salvaras la vida y le mandó de todo en una inundación, una barca, le mandó gente para que lo llevara un helicóptero y todo eso y se murió. Y fue y le reclamó tan conchudo allá a la divinidad, es que usted no me salvó, es que querías que yo bajara, yo te envié esto, yo te envié esto, te envié esto, y no me hiciste caso. Entonces yo le dije a esta niña, le dije yo, entonces, si tú quieres conocer a ese hombre y tener algo bonito y algo así, no le puedes cerrar las puertas a las personas que de pronto te lo puedan presentar. O que sabes que ese mismo que te está tocando la puerta sea y no lo estás conociendo siquiera.
sea, la mente nos juega unas pasadas que uno dice, ay, por Dios, en serio, qué enredo. Ujú. Pero nosotros tenemos que poner de nuestra parte y creer en nuestro propio criterio, en nuestra personalidad, en nuestras cosas, ¿sí? Para todo, para empleo, para relaciones, para todo. Tenemos que aprender a creer en nosotros mismos para poder aprender a ver el mundo como es, aceptarlo y poder transitar en él. No escondiéndonos como ermitaños para unas cosas a meditar, eso es muy sencillo. ¿Sí? Bueno, también vimos en la mente que se crean ciertos conceptos del ser, de conciencia y todo eso. El ser implica permanencia. El ser es permanente, Ujú. ¿sí? Eso es lo único, es permanente. La divinidad es esa verdad eterna y única, permanente e infinita, que nunca va a cambiar. Siempre está y permea todo, Ujú. ¿sí? ¿Qué es la conciencia? Es el producto de la mente. Conciencia, sigue. ¿Qué más te trae la conciencia? O sea, ¿qué es conciencia? Mm, a ver, ¿cómo lo...? Si yo soy mente, Ujú. yo tendría conciencia, Sí, Sí, correcto. Pero hay 4 niveles de hombre y todos supuestamente tienen conciencia, sí. ¿cierto? Ok. Cuando realmente tomamos conciencia, ¿a qué nos lleva esta conciencia? A lo que es el alma. Correcto. ¿Sí? A verme ya como algo diferente a lo que soy normalmente, un cuerpo y un nombre. Ujú. ¿Sí? Entonces, es considerada como algo que otorga conocimiento de todo lo infinito, que es la divinidad. ¿Sí? Eso es la conciencia. Cuando ya aprendemos a escudriñar dentro de nosotros y nos encontramos con un alma que es infinita, que viene todo el tiempo a aprender y que es divina, y que por medio de ella podemos desarrollar un montón de cosas siendo humanos. Podemos hacer muchas cosas como las que hizo Jesús o más. Él mismo lo decía. Esto y más pueden hacer ustedes, ¿cierto? Entonces la idea es tomar conciencia, más conciencia de la que con la que nazco, pues. Por ejemplo, nosotros nacemos con fe, Ujú. pero lo que vamos desarrollando en nuestro proceso espiritual es confianza. La fe te dice, Señor, ayúdame. Un alpinista por ahí colgando porque se zapó y quedó colgando en un cable. Señor, ayúdame. Hasta que por ahí lo escucharon, le dijeron, sí, quítate el arnés y bájate. Y estaba a oscuras. Y él dijo, ah, que yo me sabe el arnés. No, ni loco. Y al otro día salió en el noticiero que un alpinista había muerto por mucho frío, le dio de todo, estaba congelado a solamente 20 centímetros del suelo. Ah, Entonces, ¿dónde está la confianza? Todos nacemos con fe, pero ¿dónde está la confianza? Y así somos con nosotros mismos también. ¿Dónde está la confianza en ti mismo? ¿Dónde está?
No, es que yo creo mucho en mí y todo eso, pero es que no, yo sí soy como bruta y tal cosa y tal otro. ¿Qué estás hablando? No tenés pues confianza en ti Ujú. y te estás flagelando. Soy una bruta, soy una boba, o sea, y así, y un montón de cosas. Ah, yo soy como bruto tal cosa, yo soy como imbécil, yo soy como, no, es que yo sí soy muy, no, confianza, hay que desarrollarlo. Y la bienaventuranza, entonces, ¿qué viene siendo? Mm, No sería como un estado donde ya se Un tiene estado, sí, a ver, como un plano espiritual, físico, como más, no sé ¿de cómo qué? ¿Cómo decirlo. te sientes tú si tuvieras bienaventuranza, la estuvieras viviendo plenamente? De pronto mayor tranquilidad, mayor plenitud, lo veo de pronto desde Exacto. ese punto de vista. Bueno, la bienaventuranza entonces tendría como esa dicha y como esa felicidad absoluta que no la vivimos solamente si no tenemos bienaventuranza. Aquí nuestra dicha y felicidad dura unos pocos momentos. Estamos aquí muertos de la risa, ay, yo como estoy de contenta que... Pero al otro día, ay, no, qué guau, qué pereza, la cantaleta de no sé quién, ay, hasta ahí me duró la dicha. Pero la bienaventuranza es con esa conciencia de quién soy, de esa divinidad latente en mí, que me hace ver todo mi entorno como a Dios mismo. Y es una dicha constante y suprema que por más cosas que sucedan al lado mío, nunca va a cambiar esa dicha. es como Es cuando, permanente. es como cuando dicen que estás en gracia de Dios. Eso, Eso, correcto. nada así. Que eso no te lo mueve nadie, ni nada. Ninguna situación, ninguna persona, nada. Eso es bienaventuranza y a eso es a lo que hay que llegar. ¿Sí? Entonces, muchas de las cosas de la mente ya hemos visto que tiene muchas distorsiones, que son distorsiones, y que ella básicamente está llena de odio y deseos. Y que si no, y si no adquirimos esa conciencia, nos podemos perder. ¿Sí? Ya sabemos eso. Ahora, ¿cuál es la importancia entonces del intelecto? De, ¿Recuerdan esa parte? de desenvolvernos en el medio en el que estamos. El intelecto, sí, desenvolvernos en el mundo, pero en sí, si la mente causa tanto caos, Ujú. y hemos dicho que solamente con el intelecto podemos lograr eso tan grande que necesitamos, entonces, ¿cuál es la importancia del intelecto? El que está más conectado pues con lo que realmente es, con el alma. Correcto, con la divinidad inclusive, Ujú. con la divinidad inclusive. ¿Debido a qué? La mente, digámoslo así, tiene 5 ventanas que son los sentidos, ¿sí o no? Cuando nosotros interiorizamos, porque estamos, ¿qué estamos haciendo aquí? Desarrollando más nuestro intelecto, porque nos estamos llenando de información divina, ¿sí? Entonces, recordemos que la última vez que habíamos hablado, la mente y el intelecto no son lo mismo. Ujú. Una cosa es la mente y otra cosa es el intelecto. Una lleva ciertas cosas y el intelecto a otras, ¿sí? Y sí es esa conexión con la divinidad.
Entonces es como si nosotros estuviéramos reconociendo sinceramente nuestro ser a partir de ese conocimiento, ¿sí? Porque es un gran instrumento. Cuando hacemos la meditación, ¿qué hacemos? Aquietemos la mente con el sagrado nombre de Dios. Y luego bajamos acá, al cerebro. ¿Y qué pedimos ahí cuando hacemos la meditación? Discernimiento. Que desarrollemos más nuestro intelecto. Y lógicamente viene por añadidura el discernimiento, ¿cierto? Entonces el intelecto tiene una gran capacidad de fortalecernos mediante ese conocimiento, pero que no se vuelva intelectual, o sea, muy erudito, ¿sí? De erudición, no. Es ir más allá, no estoy diciendo que sea malo, porque no lo es. Entre más conocimientos tenga, tienes más facilidad de muchas cosas, ¿cierto? Pero perder no solamente en la información y no en la práctica, hay un abismo muy grande, ¿cierto? Entonces ya nos vamos perdiendo y vamos siendo dispersos, entonces ya nuestro conocimiento se basa en estas cosas o en estas, dependiendo del gusto de nosotros y de la capacidad que tenemos para desarrollar ciertas cosas. Pero el intelecto es fundamental alimentarlo de la parte divina, porque él nos lleva a la realización que debemos hacer. ¿Recuerdan esa película, una sesión de Buda, cuando la otra vez lo pusimos de ejemplo en una charla, que yo les hablaba de que él estaba escuchando un músico que iba en la barquita con el alumno? ¿Y qué fue lo que dijo? Así que si toca más, si tiemplas más la No, cuerda de lo necesario, se rompe. Pero si no la tiemplas lo necesario, no se escucha. exacto, exacto, no sonaría muy bien. Ujú. Entonces todo debe de tener un equilibrio, todo debe tener un equilibrio y el equilibrio entre la mente y el intelecto es el intelecto el que nos da también esa información válida para nosotros aplacar la mente. ¿Sí? Ujú. Eso es lo que habíamos dicho la otra vez. Entonces, por ejemplo, aquí en las notas, yo me acuerdo que teníamos el intelecto está muy cercano a Dios. La erudición exagerada lleva al orgullo. Reconocer con sinceridad que todo es la gracia de Dios, que eso nos lo ayuda a desarrollar el intelecto, o sea, que no es nuestro ego, sino que el intelecto nos dice, eh, ojo con esto, cuidado con este conocimiento, o sea, lo tenemos, pero la conciencia es la que nos equilibra también. Acordemos que nosotros somos mente, cuerpo, alma, y todo esto junto no puede sobrevivir sin el otro, o sea, ninguno está separado del otro. Todos en sí, con nuestra mente imaginamos, con nuestro conocimiento realizamos y con nuestra conciencia vamos evolucionando muchísimo más a una divinidad o a toda esta situación de bienaventuranza que necesitamos, ¿cierto? Entonces decía, el intelecto lo que asegura es como esa armonía, esa estabilidad por medio de ese conocimiento. Y mire que nosotros hemos tenido un cambio que hace que empezamos y hemos tenido un cambio en nuestra personalidad y en nuestra perspectiva de ver ciertas cosas y situaciones y ya las estamos sabiendo manejar. No todas, porque vamos cogiendo de a poquito, vamos cogiendo una y después otra, hasta que vamos perfeccionando como todo eso que necesitamos para evolucionar y crecer más hacia él. Pero una de las cosas que no es muy característica de algunos del grupo es la paciencia, que todos la manifestamos ese día y dijimos, no, paciencia no hay, que somos muy de querer las cosas inmediatamente. Y eso es lo que lleva a que nosotros vayamos un poco más lento.
¿sí? Entonces es tomar conciencia de que las cosas no son cuando mi ego quiera, Quiero. sino que con las cosas a conciencia y que no son hechas por mí, sino por la divinidad a través de mí, ya uno va cogiendo como un ritmito más bajito, más bajito, más bajito, hasta que ya lo vamos colocando, bueno, Señor, hágase tu voluntad, es lo que tú quieras, a la hora que tú quieras, Señor. Pues que ojalá no se demore mucho, pero uno atiende ahí como al, cierto, uno siempre le mete la cosita ahí, porque no somos esa perfección todavía a la que debemos llegar, pero miren que uno va transformando las cosas a partir del conocimiento. O sea que el intelecto es una clave así grandísima para que nuestra evolución vaya viento en popa. ¿Alguien tiene, León, quiere aportar un poco más ahí? No, amor, estoy escuchando muy atentamente. Ay, ajá. Dios, con eso, pues, ¿qué digo? Bueno, ¿recuerdan los 3 velos? Las 3 capas, como digo yo. Las Tres capas, dice León, y yo, ¿cuáles capas? ¿Usted va a salir volando o qué? No, los 3 velos. ¿Cuáles son los 3 velos, muchachos? Acordémonos, acordémonos. Uno es Mala, Exacto. Big Shepa. Vichepa, eso. No diga, niño. Y Nancy, ¿el otro cuál es? Avarana. Avarana, eso. Muy bien. Esos son los 3. ¿Quién me define mala? ¿Cuál es el mala? Mala. Mala. La mente. ¡Ey, León! León callado. Ayúdenos. ¿Cuál es el mala? O bueno, Mala. defínanlos y después miramos cuál es cuál. Defínanlos. Pero a ver, Esas 3 velos, ¿qué hacen en o nosotros? sea, yo pienso que los 3 velos definen lo que a nosotros nos impide conocernos a nosotros mismos en realidad. Sí, O sea, por eso él dice la palabra velo, que es un velo que tienes ahí al frente y que no lo puedes retirar a menos de que hagas algo. sí. Que, pues, que digo yo, que son las cosas como lo que decíamos de las distorsiones de la mente, que son ese tipo de cosas que nos impide, lo que es el ego, lo que es la impaciencia, pues lo que estamos hablando, eso sería también una de las cosas. Sí. ¿Qué más, Nancy? ¿Qué recuerdas de esos 3? Para mí los velos son los que a ver, se pueden presentar de manera como no tan fuertes, pero que tal vez uno le da un lugar muy fuerte y que hace que la vida no pueda fluir como debería ser. Por lo que recuerdo, no me acuerdo cuál era de uno y cuál era del otro, pero hablábamos muchas veces que de la ignorancia, o hablábamos también en algunos momentos de como de la ilusión, de lo que se ve en el medio de la sociedad, de que uno de pronto ve muchas cosas, puede como atrapar y verse envuelto en muchas cosas que tal vez no sean las que van a ayudar a construir la vida que queremos, pero tal vez debemos de sobrepasarlo o sobrellevarlo de una mejor manera. Bueno, listo. Habiendo dicho esto, el mala es una perturbación física, tanto física como mental. Pero es mala o maya, o son dos cosas diferentes. Mala. Maya es ilusión, maya es ilusión. Ok. Y maya es con Y. Y mala es uno de los velos que funciona como distorsión, ¿sí? Y que son producidos por la mente.
¿cierto? Entonces, Entonces, bueno, es una mala perturbación, significa, ¿cómo? Perdón, es una perturbación física y ¿qué y más? mental, Mental. Mental, sí. mental. Y son todas esas impurezas de mente. O sea, todas las impurezas, todo lo que sea impuro está en malo, tanto física como mental. ¿Sí? Pensamientos, actitudes, y es lo que genera por lo general un karma negativo. ¿Sí? Está Vikshepa, que son las perturbaciones internas, externas, tanto calor, frío, humedad, desespero del sudor o lo que sea, como también las internas, que son las que, digamos así, que son los nervios, los miedos, la angustia, la tristeza, todo esto. Eso es Vikshepa. Bueno. Y la tercera, que es la varana, es la ignorancia de la que estaba hablando Nancy. Es la ignorancia, ¿sí? Es no tener esa conciencia de las cosas o de ti mismo, ¿sí? Y la varana digamos así, el estado en que no permite que tú te reconozcas como ser espiritual. Este es el velo que no lo permite, ¿sí? De la varana. Entonces, de la varana, o Bahana, como se escribe en otros, uno cuando se mete a internet, a veces lo encuentra como Bahana, ¿sí? Y en español, Avarana, o Abat, algo así se encuentra también. Pero eso ya son términos, pues, como de sánscrito, de la India. Bueno, ¿cómo cómo se sana el mala? Ya sabiendo quién es quién. Ujú. El mala, entonces, cómo lo vamos transformando? Eso también lo vimos. Y decíamos, el mala lo solucionamos con esto. Vikshepa con esto y Avarana con esto. Les ayudo con mala. Meditación, Ujú. oración, pues dependiendo de lo que cada quien experimente o lleve pues su disciplina, ¿cierto? Eh, no, perdón, mantralización sobre todo y oración. Eso es más que todo esos dos. Mantralización. El mantra, Repetición sí, del nombre o repetición de palabras sagradas. exacto. Entonces, cuando nosotros mantralizamos, hay unos, por ejemplo, yo ya le di uno hace poquito a Nancy. Cuando uno hace esos mantras, son unas palabras muy antiguas, en unos escritos muy antiguos, y entre más antigua sea una frase, una oración, tiene una vibración mucho más alta. Y hacen parte muchas veces de rituales y cosas muy sagradas. Cuando utilizamos estos mantras, tienen la vibración tan alta que hagan de cuenta como si uno hubiera metido que hubiera prendido no una vela, sino un reflector, pero así impresionante, que abarca mucho del espacio donde estás. Eso hace un mantra, ¿sí? El mantra que nos dio Jesús y que lo utilizamos muy mal es el Padre Nuestro. Padre nuestro. Ese sería el mantra, digámoslo así, para los católicos. Que con la fe y la fuerza que tú le pones, porque son palabras sagradas del mismo Maestro, esto hace que tenga una vibración más grande.
pero digámoslo así, aquí lo tenemos como muy trajinadito, porque somos, ay, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado. Sabemos qué es lo que estamos repitiendo, lo conocemos, sabemos qué significado tiene cada palabra. Yo me acuerdo que cuando hacía ese taller del Padre Nuestro y que veíamos palabra por palabra, la gente quedaba, Dios mío, es que uno no lo sabe utilizar. Eso no, es que no lo sabemos utilizar. No tenemos la conciencia del Padre Nuestro. ¿Sí? Igual que cuando vamos a una misa. Hay unas cosas que ellos hacen allá en el altar que uno dice, wow, y mueven unas cosas increíbles y uno no se da cuenta. Uno va a misa porque tiene que ir y porque la abuelita le dijo que tenía que ir y que la mamá también y todo el mundo, pero no hay conciencia para ir. ¿Sí? Eso es un mantra. Bueno. Para el Big Shepa, entonces, nosotros habíamos calificado Big Shepa, que es las perturbaciones internas y externas, tanto calor, frío, sudor, todo esto, como todos estos sentimientos de tristeza, de todo eso. Es como el estado tuyo, el estado, en estado de sentimientos y que se afloran de acuerdo a lo que experimentas, ¿cierto? Entonces, ¿cómo lo transformaríamos? Con pensamientos que, Positivos. correcto, Mm, mi actitud debe ser más Positivo. positiva. ¿Qué más? Entonces serían los pensamientos y qué más. ¿Por medio de qué? De una relajación, Ujú. porque son sentimientos y los sentimientos, por ejemplo, en Meditación. estos días estaba yo súper estresada y León empezó a hacerme una sanación y solamente con repetirme las palabras tranquila, tranquila, relaja, se me quitó todo. O sea, necesitaba estar en paz y tener conciencia de esa paz. ¿Y cómo? Con una relajación. Estaba totalmente relajada y dispuesta a esa transformación. ¿Cierto? Ujú. Entonces, a veces esos dolores de cabeza, esas cosas, a veces el mal genio, lo que sea, son a partir de todo este encontrón de energías que tenemos y de vibración con la que nosotros estemos experimentando de acuerdo a la situación. Entonces, a veces es tanto el estrés de la cosa y el corre-corre que uno se le olvida que tranquila, tómelo con calma, respire profundo, relájese, siéntase en paz con usted mismo. A uno se le olvida eso en el momento, en el trajín de la situación, ¿cierto? Ujú. Pero mire que es tomar conciencia de esas situaciones. Entonces, ¿qué? Relájese. Eso ayuda muchísimo. Dime, amor, ¿ibas a decir algo? No, no, no. Estaba acordándome de una película que todo es Hakuna Matata. Ah, sí. Lo que llamaríamos aquí en español el importaculismo. Ah, no me importa nada. Yo Nada. vivo la vida, estoy feliz, Relajado, tranquilo. estoy relajado. Que el mundo se cayó, claro que ellos ahí son muy irresponsables. Entonces el mundo se cayó de malas. Ah, y uno no puede vivir así. O sea, uno tiene que ser ecuánime en todas sus decisiones y posturas, ¿cierto? Frente a la vida y las situaciones. Pero el Hakuna Matata ahí era muy irresponsable, mucho, ¿sí? Entonces, en medio de esa relajación, también vamos desarrollando esa concentración que necesitamos tanto, porque nosotros necesitamos la concentración y la ecuanimidad así a flor de piel para uno centrarse, estar centrado en todo lo que hacemos y en las situaciones que vivimos, ¿cierto? Y ahí vamos aprendiendo. Es que esto no es de la noche a la mañana, muchachos. Uno está en el mundo, pero, ay Dios, uno tiene que pelear con muchas cosas de uno mismo, del entorno, de la misma familia, de la misma gente que está rodeándonos,
de si tomamos partido o no en lo que estamos viendo en un noticiero, por ejemplo, con lo que pasó con el abogado, que eso lo suben, lo bajan, lo adoran y otros lo destruyen y así. O sea, no sean metidos, cada quien en lo suyo. Las noticias no ayudan para nada a esa ecuanimidad y a esa tranquilidad. Entonces, si yo sé que algo me perturba, simplemente no lo veo, no lo escucho ni lo siento. Y acordémonos de ese pedacito que estábamos viendo la otra vez en la charla. O sea, no, nadie es apto para decir si está mal o está bien. Nada en este mundo, ni nadie puede hacer eso. Porque cada quien viene a actuar y a hacer las cosas que debe hacer. Buenas o malas, pero tiene que venir a algo. Y todos somos maestros y somos alumnos de todo lo que sucede, pasa y acontece con todos nosotros. ¿Sí? Entonces no hay tino a eso. O sea, que porque este está hablando y que aquel opinó, no, no se ha metido, eso no le incumbe. Pues es maluco uno escuchar eso así, pero es que es la realidad. O sea, ¿yo quién soy para decir si está mal hecho o no está mal hecho? Él es un claro ejemplo de lo que no debemos hacer, de una mente distorsionada. Pare de contar. Ah, sí, pobrecito. Sí, está desubicado. Ya. Pero no es para que todo el mundo es en contra, pues no sé qué, y yo no sé qué más, y esto hizo, y esto dijeron, y esto yo no sé qué más. No, ya, déjelo así. Ya pasó. Y recordemos que en este mundo hay una cosa que la gente no tiene en cuenta muchas veces. Y es que aquí nosotros tenemos lo que merecemos. Ni más ni menos. Situaciones, vivencias, conflictos, familia, amigos, relaciones, ni más ni menos lo que merecemos y lo que necesitamos para evolucionar, lógicamente. ¿Y el avarana? Entonces, ¿con qué? Ya indagando, buscando conocimiento. ¿Qué más? Hay algo que con lo que nacemos y es la Divinidad. la fe. La fe. Luego, confianza, Ujú. ¿cierto? Mucha lectura espiritual. Eso ayuda muchísimo. ¿Sí? Y no limitándonos, sino abriéndonos a las experiencias que nos brinda el universo, el mundo y todo nuestro entorno. Sin experiencias, no tendríamos ni esos recuerdos, ni esas posibles consejos que podríamos dar de acuerdo a aquello que hemos vivido. Pero ¿Cierto? experiencias responsables o Correcto. cualquier tipo de experiencia. Todas las experiencias son válidas pero esperen, todas las experiencias son válidas, pero estamos hablando de lo que podríamos transformar ese avarana. Entonces, si vamos a hablar de experiencias, lógicamente que tienen que ser buenas. ¿Sí? Y lo que les decía, cuando hacemos meditación y estamos mandando luz a todas estas ventanas de información que son los sentidos, es para canalizarlos, para ponerlos como un sedazo. Recojan lo bueno, aliméntense de eso y lo demás lo desechan. ¿Sí? Entonces, combatir a Varana sería de esta forma, con conocimientos divinos, experiencias divinas, abiertos a toda esa experiencia, abiertos con mente amplia a muchas cosas, pero cimentadas en la fe y en la confianza en que yo tengo. ¿Listo? Listo. Bueno.
Listo. Bueno, ¿qué más habíamos hablado de esta parte? Habíamos hablado de los tres mundos. Ujú. ¿Se acuerdan de los tres mundos? ¿Cuáles eran los tres mundos? Sí, el mundo físico, el mundo mental y el mundo causal. Muy bien. Eso sí. Ahí me quedaron debiendo Las las distorsiones. distorsiones. Bueno, De eso no me acuerdo de ninguna. No. Bueno, pero me quedaron debiendo las distorsiones. Don León nos Bueno, ese ayuda. está el mundo. ¿Perdón? pero ¿Cómo, le vamos a cómo? ayudar. Don León nos apea. No, Leo no puede sapear nada. Ay, chicos, ya son las 5:21. Ah, Wow. Se nos fue como nada, ¿no? No, pues dejemos hasta acá para que no nos adelantemos muchísimo más todavía, porque de pronto ya no nos alcanzaría el tiempo después para otras cosas con los que no estuvieron. En todo caso, por favor, siempre indaguemos. No se queden con lo que escuchan acá solamente, no se queden con lo que otros están diciendo. Siempre analicen bien dónde y con quiénes están tratando estos temas. ¿Sí? Eso es bueno. Y uno llegar al punto tal de que si yo voy a escuchar a una persona y siento que algo no está bien, ese algo simplemente lo anoto, lo pongo a un lado y luego lo indago o lo pregunto. Listo. Pero nunca nos traguemos entero como dicen. Jamás. Nunca. Listo. listo. Fe y confianza, relajación, centrarse, ¿sí? Concentración y mucha tranquilidad para que podamos vivir en armonía con nosotros mismos y con el entorno. ¿Listo? Listo. Vamos a hacer un Omni tres chantes para terminar. Vamos a respirar profundo. Shanti, Shanti, Shanti. Recordemos que es paz para la mente, el cuerpo y el alma. Oh mi Señor, Oh mi Señor, oh mi Dios, Oh, mi Dios, oh mi Dios, danos paz, danos paz. danos paz, danos paz, danos paz, danos. danos Paz. Danos paz. Muchas gracias a todos y a los que no estuvieron con nosotros, se les extrañó mucho. Saludos a todos y a cada uno de ellos. Ay, sí. Que Dios los bendiga y muchas gracias. gracias. Nos estamos hablando. Listo, muchas gracias a todos. Gracias. Chao, hasta luego. Chaito. Chao. Estén bien, chao.